entendimiento que las obras son buenas, pero nunca para ganarnos todo lo que ya nos diste por gracia, sino es a través de esa maravillosa fe que has depositado en nuestro interno, que eres tú, Cristo maravilloso, produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer. Eres tú a través de nosotros manifestándote en esta tierra, Señor, y expresándote a través de cada oyente y cada creyente. En esta noche declaramos espíritu, sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que sean alumbrados, Señor, los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos, en Cristo Jesús, y cuáles son las riquezas de tu gracia y de tu gloria aquí en todos los santos. Gracias te damos, Señor, porque cada día el entendimiento natural se va renovando, nuestra mente se va renovando, Señor, para poder expresarte a ti. Gracias. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de ti, de tu palabra, Señor, y derribamos todo argumento mental que se levante o sea levantado contra ti, contra el conocimiento de este maravilloso y nuevo pacto, contra el conocimiento de tu gracia. Lo derribamos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos que el Espíritu Santo reparte a cada uno de ellos en particular, Señor, y les des entendimiento para que salgan de una ley de obras, para que salgan de esa actitud de obras donde todos se lo quieren ganar por su propio esfuerzo, cuando tú ya se los regalaste, Cristo. Gracias, gracias, Espíritu Santo, por siempre glorificar a Cristo a través de mi vida, porque tú expresas a Cristo también a través de mis labios, de mi boca, de esta palabra que sale, Señor, porque eres tú a través de mí. Gracias, precioso Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues continuamos con la gloriosa y maravillosa palabra y estamos ya transmitiendo directamente desde Jalisco, México, para cada pueblo, ciudad o nación. Estamos transmitiendo desde la página Fe y Poder Guadalajara, que es la página de nuestra congregación. Creo que sí estamos transmitiendo, no puedo ver ahí, pero según ya estamos conectados. Y estamos transmitiendo también a través de Palabra, Fe y Gracia Jalisco. Estamos transmitiendo también a través de Palabra, Fe y Gracia Jalisco y los distintos grupos donde nos conectamos también, que es Iglesias Cristianas de Guadalajara, que es Cristianos de Jalisco, que es la Revolución de la Gracia, que es Gracia Sublime o Sublime Gracia, y así sucesivamente en los diferentes grupos donde estamos por ahí añadiendo un poquito más a lo que ya han añadido otros, a lo mejor sumando un poquito más al entendimiento de Cristo para cada oyente y cada creyente que nos ve a través de estos medios. Sean todos bienvenidos. Cristo les ama, nosotros también. Cada persona que nos ve también de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, y cada persona también que nos ve de cada estado, población o ciudad de la República Mexicana, sean todos bienvenidos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y si tiene oportunidad de compartir la palabra de fe y la palabra de gracia que vamos a compartir en este día, pues usted puede hacerlo. Usted puede hacerlo porque vamos a impartir la vida de Cristo. Cada vez que compartimos una enseñanza, estamos impartiendo literalmente a Cristo en cada oyente y cada creyente. Así es que nunca nos cansemos de hacer el bien, dice el apóstol Pablo, es decir, sembremos la semilla que en cierto tiempo va a fructificar y va a dar vida a los oyentes. En cierta manera va a derribar todo argumento, toda religiosidad, todo sistema de obras, y lo único que va a permanecer es este maravilloso pacto, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Muy bien, pues en lo que se van conectando nuestros amigos, familiares y hermanos en este servicio, lo iniciamos un poquito antes. Bueno, estamos bien, 7:45, siempre iniciamos a las 7:45. Ok, pues vamos principalmente ahorita a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, por favor. También puede visitar, a todos los que nos ven por internet, también pueden visitar nuestra página de internet de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde están todas las series que hemos dado desde hace varios años,
series de palabra de fe, de palabra de gracia. Están en listas de reproducción, es decir, totalmente ordenadas, donde usted puede darle seguimiento a cada enseñanza. No están distorsionadas, es decir, no están dispersadas, sino unidas en listas de reproducción. También puede usted ver ahí la palabra de Dios. Muy bien, pues compartamos la enseñanza, compartamos este maravilloso evangelio, esta maravillosa gracia, y que el evangelio de Jesucristo haga su efecto en cada oyente y cada creyente. Crea lo que va a dar su efecto. La segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice así: en el nombre de Cristo Jesús, la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, traza o divide bien la palabra de verdad. Muy bien, pues ahí nos quedamos por ahí. Entonces, en Efesios 2:10 creo que le dimos, el Espíritu Santo nos ayudó para dar un buen entendimiento a este texto bíblico. Dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, es decir, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, si cuando éramos personas sin Cristo, muertos espirituales, hacíamos malas obras, y muchas de las malas obras las hacíamos por naturaleza, por esa naturaleza caída o adámica que teníamos. Éramos muertos espirituales, separados de Dios por el pecado, y realizábamos por naturaleza obras de injusticia, obras de muerte, de tal manera, obras de la carne inclusive, de tal manera que ahora en Cristo Jesús, cada vez que nos llenamos de la plenitud de Cristo en el alma, y Cristo cada día es formado en nosotros, podemos ahora expresar, y Cristo se puede expresar a través de nosotros, y por naturaleza debemos de producir frutos o acciones que podemos denominar también como obras. Esa parte de Efesios 2:10, que Dios nos creó para buenas obras, la palabra, aquí la traigo, la palabra buenas obras, en el griego literalmente es la palabra agathos, así, A-G-A-T-H-O-S, agathos, por lo menos así se pronuncia, o también se puede decir agatón, es la misma, ¿no? Y realmente esa palabra de buenas obras lo único que denota o significa es, o hace alusión a seguir las pisadas de Cristo. Es decir, cuando habla de buenas obras, que fuimos creados para buenas obras, literalmente es que debemos de seguir las pisadas de Cristo o de Jesucristo, ¿ok? La palabra agathos significa que hagamos aquello que es bueno, lo bueno, como siendo moralmente honorable. Una persona que es honorable, que agrada a Dios y por lo tanto es beneficioso, es decir, es hacer lo bueno, ¿no? Las buenas obras es hacer lo bueno, más que... Y luego también pues es hacer lo que corresponde literalmente las buenas obras. Y como hijos de Dios no somos justificados o salvos o entramos al reino a través de buenas obras que hayamos hecho, sino fue por su maravillosa gracia y por su obra perfecta en la cruz, que nosotros creímos en Cristo, y como consecuencia entramos a un reino maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, fuimos justificados, salvos. Sin embargo, como ahora ya fuimos justificados y salvos, ahora nos nutrimos de la palabra de Cristo, la palabra de gracia, con la finalidad de que Cristo sea formado y expresado a través de nosotros. Y cuando Cristo es formado y expresado a través de nosotros, llegamos a la conclusión de que producimos frutos por Cristo que habita en nosotros, y esos frutos se convierten literalmente en buenas obras o buenas acciones para que esta humanidad vea literalmente a Cristo a través de nosotros. Seamos luminarias, seamos la luz de este mundo, así como lo dijo Cristo, ¿ok? Buenas obras. Esas buenas obras de las cuales habla Efesios 2:10 no son buenas obras para ser, como dice Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y luego el 2:9 dice no por obras,
para que nadie se gloríe. Ahora, ¿de qué obras habla Efesios 2:9? Habla literalmente toda obra de justicia que todo hijo creyente o toda la humanidad, toda persona quiere hacer con tal de alcanzar lo que Cristo ya hizo en la cruz, es decir, alcanzar la salvación eterna, alcanzar la bendición de Dios, alcanzar el favor de Dios, alcanzar el ser agradables a Dios. Todos esos no lo vamos a lograr por las buenas obras que hagamos, sino lo hacemos y literalmente lo hemos obtenido por gracia, gratuitamente, y lo hemos recibido a través de la fe. Creemos que por la fe y entendemos por la fe, como dice Hebreos capítulo 11, haber sido constituido el universo. Por la fe entendemos, es decir, por la fe entendemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, lo recibimos y entendemos que ya lo tenemos. Todo lo que nos proveyó en la cruz ya lo tenemos en el interno, porque el que murió en la cruz, resucitó, vino a habitar en cada creyente, se hizo uno con nosotros. Y eso es una gran, maravillosa obra que ninguno de los antepasados que vivieron en el antiguo pacto pudieron disfrutar, que nadie pudo disfrutar. Entonces las buenas obras, literal, las buenas obras nunca nos van a salvar, pero ahora que somos salvos por naturaleza, producimos esos frutos que se convierten en buenas obras. Frutos y obras literalmente lo mismo. La diferencia entre un fruto y una obra es que muchas veces las obras no salen por naturaleza, sino que las obras muchas personas las realizan con la finalidad de obtener el favor de Dios. Y los frutos, la diferencia es que los frutos literalmente salen por naturaleza, como el pajarito canta, como el gato maulla, como el perrito ladra, así salen los frutos por naturaleza y obviamente se convierten en buenas acciones. Hacer las obras de Cristo aquí en la tierra y aún mayores, Juan capítulo 14 versículo 12 dice que nosotros haríamos las obras de Él y aún mayores. Entonces prácticamente fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras y no por buenas obras. ¿Estamos de acuerdo? El texto no dice que fuimos creados porque hicimos buenas obras, sino fuimos creados, y una vez que fuimos creados, obviamente por naturaleza producimos obras. Ahora, ¿qué tipo de obras está hablando Efesios 2:10? Pues vamos a ver un poquito más. Una de las obras principalmente es buenas obras de preparación como ministros competentes para expresar e impartir a Cristo. Vamos a la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16, por favor. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Es decir, claro que por naturaleza se producen frutos u obras, que es lo mismo, ¿no? Entonces son esas obras de preparación como ministros competentes. Segunda carta a Timoteo 3:16 dice, ¿listos? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda escritura. El versículo 17, ¿para qué la escritura es inspirada o fue inspirada por Dios? ¿Y para qué la escritura es útil? Bueno, dice que es útil para enseñar, para redarguir, es decir, contradecir los argumentos o falsos argumentos humanistas, para corregir también. Es decir, la inspiración divina y la utilidad en las escrituras, tanto en el antiguo pacto como este maravilloso nuevo pacto, ambas tienen esa finalidad: enseñar, redarguir, corregir, pero lo más importante en el nuevo pacto es instruir en justicia, porque no todas las personas conocen la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, y equivalan o comparan la justicia de Dios como si fuera la justicia de los hombres. ¿Qué pasa cuando alguien comete un delito aquí en la tierra? ¿Qué hace la justicia humana? Pues si lo agarran en el acto o si pone alguien una demanda, la justicia humana lo que hace es llevarlo ante un juez, donde se le va a enjuiciar a la persona y se le va a determinar una condena, un castigo, y va a pagar por ese castigo. Dios no es así.
o la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque hay dos justicias de las cuales habla la palabra: la justicia humana o la justicia que viene por la ley, que es una justicia donde las personas tienen que hacer buenas obras para que no fuesen castigados de parte de la misma ley mosaica, porque si alguien infringía la ley era culpable de la propia ley y merecía un castigo basado en la ley. Ok, así como apedreaban a muchas personas. Una vez que dice en la Biblia que apedreaban a una persona que no guardó el Shabbat o el día de descanso, no lo guardó. Dice que literal, no sé si lo mataron, creo, nada más porque fue a cortar leña para darle comer a su familia. Entonces la ley era tan drástica y estricta, pero esa no era la justicia de Dios. Era la justicia que producía una ley dada por Dios, sin embargo, pero no era el objetivo justiciar a los hombres, sino darle a entender a los hombres que eran pecadores por naturaleza y necesitaban de ese Salvador al cual la ley nos guiaba, ¿ok? Los guiaba. Entonces, en otras palabras, la justicia de la ley es basada en las obras del hombre. Te portas bien, recibes recompensa; te portas mal, recibes castigo. Esa es la justicia basada en la ley, que si bien es cierto fue vigente hasta cierto tiempo, todavía cuando Cristo Jesús anduvo 33 años sobre la tierra, estaba vigente. Todavía en su ministerio de Cristo, 3 años y medio, estaba vigente la ley y era de aplicación obligatoria para Israel, los judíos. Entonces llega Cristo y ahora llega Dios a través de Cristo a establecer su propia justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que hubo alguien que era inocente y fue enjuiciado en un lugar. Inclusive usted lo puede ver como una simulación de lo que iba a realizar o lo que se efectuó en el mundo espiritual, la simulación que fue ante quién lo llevaron, ante Herodes y luego ante Pilato. ¿Recuerdan? Cuando lo llevan ante Pilato, el mismo Pilato lo absuelve de toda culpa. Dice: yo no hallo ningún mal en este hombre. ¿Ok? Pero ¿qué crees? Siempre es condenado. Ahora, esa condena que se le dio a Cristo, al inocente, al justo, se fue condenado. Ahí se aplicó la justicia de Dios en Cristo. ¿Me entiende? Alguien fue condenado para que los hijos de Dios, la humanidad, cuando viene a Cristo se le aplique esa justicia. Es decir, en otras palabras, Cristo nos sustituyó llevando la condena y el castigo en esa cruz. Y esa es la justicia de Dios, que la aplicó sobre su propio Hijo en lugar de aplicarla sobre nosotros y declarándonos absueltos de toda condena y de todo castigo. Esa es la justicia de Dios. Realmente esa es la justicia en Cristo Jesús. Es la verdadera justicia de Dios, que Dios no nos condenó en la cruz, al contrario, nos declaró inocentes, justos, perfectos, justificados. Entonces, para alguien que era inocente, a nosotros como pecadores nos declaró justos, nos justificó. Absolver significa que nos libera. Absolver significa que nos libera de toda deuda, de toda condena y de todo castigo. Eso significa declarar absuelto. Cuando usted va a un tribunal y un juez dictamina la resolución de la sentencia es la resolución donde dictamina un juez o culpable o inocente. Entonces, en el caso de la justicia de Dios es que en la cruz del Calvario declaró al inocente culpable y al culpable inocente. ¿Se ha dado cuenta el contraste respecto a la justicia de acuerdo a la ley de Moisés? El ser humano israelita que cometía un pecado era castigado por la ley. Ahora en Cristo Jesús, el creyente en Jesús, independientemente que se encuentra en una condición de pecado, ya fue absuelto como inocente en la cruz del Calvario. Entonces por eso Dios ya no nos ve pecadores, aunque cometamos pecados esporádicamente. No nos ve como pecadores, Él nos ve como justos porque nos ve en Cristo Jesús. Y esa es la justicia de Dios, ¿me entiende? Ahora, esto no es ninguna justificante, como dicen muchos, es que estás dando permiso para que pequen. No, la verdad es que mucha gente peca bajo la ley también. Los legalistas también pecan. ¿Me entiende? O sea, nadie puede decir, es que resulta que si no hay una ley
que te condene, resulta que si no hay una ley, entonces vas a hacer lo que tú quieras. La gracia no dice eso, la justicia de Dios no te dice que vas a hacer lo que tú quieras, te está diciendo el beneficio que pagó Cristo en la cruz para que reaccionemos por agradecimiento y nuestro comportamiento cambie por naturaleza, porque es Cristo expresándose a través de nosotros. ¿Entendemos? ¿Sí estamos entendiendo la justicia de Dios? Bueno, entonces, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, y esto es lo más maravilloso, corregir e instruir en justicia. Entonces nos instruye respecto a la justicia de Dios. Lo que yo le estoy diciendo acerca de la justicia ahorita es la verdadera justicia de Dios. Nunca la ley fue la justicia de Dios. La ley fue la justicia de los hombres, pero la ley, estamos de acuerdo que Dios la instituyó, pero no era la finalidad. La finalidad de la ley no era justiciar al hombre y declararlo culpable, no. La justicia, de acuerdo a la ley, era decirle al hombre que como era pecador por naturaleza no podía autojustificarse por sus buenas obras, sino que necesitaba de un Salvador. Era el objetivo de la ley, y que no iban a ser perfectos como una ley, no iban a ser perfectos como una ley dada por Dios. Nadie iba a ser perfecto. Entonces la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. La palabra redarguir es poner defensa o contradecir todo argumento mental. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo creo del 4 o 5, dice que derribemos todo, literalmente se derriba todo argumento de la, no sé si lo podemos poner ahí en pantalla, segunda carta a los Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Mentales. Y luego, ¿qué más dice? Derribando argumentos. Esos son los argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, o a la obediencia de Cristo en la cruz. Entonces, fortalezas, de esas hablamos el domingo, ¿no? ¿Qué viene siendo entonces redarguir? Es literalmente contradecir todo argumento o toda altivez que se levanta, o todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso es redarguir. O sea, contradecir todo argumento. Contradecir todo argumento que se le... ¿Cuántos argumentos mentales no hay ahorita? Muchísimos. En la iglesia cristiana evangélica hay muchísimos. ¿Cuánto más en las otras religiones, no? Pero en la iglesia cristiana evangélica hay muchos argumentos mentales. Argumentos mentales de que aún estando en Cristo todavía dicen que somos pecadores porque cometemos pecados. Nosotros por naturaleza ya no somos pecadores, aunque cometemos pecados. ¿Ok? Aunque hagamos acciones de pecado, ya no somos pecadores respecto a lo que Dios dice. ¿Entendemos? ¿Por qué? Porque somos perfectos, espíritus perfectos, justos y perfectos. Dice Hebreos 12, no sé si el 24, dice los espíritus de los justos hechos perfectos. Así somos nosotros, perfectos, porque el perfecto habita y está unido a nuestro espíritu. ¿Entendemos? Entonces la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y para corregir. ¿Qué es lo que nos corrige? ¿Qué es lo que nos corrige toda escritura? Bueno, obviamente que a lo mejor Pablo estaba refiriéndose, en este caso la escritura, muchos dicen que estaba basado en el antiguo pacto de la ley de Moisés o en el Antiguo Testamento, incluye todos los profetas, ¿no? Cuando habla de la escritura, en cierta manera tiene razón. Sin embargo, cuando escribe en la carta a Timoteo, el apóstol Pablo, no necesariamente está basado en la ley o en los profetas en el Antiguo Testamento, porque cuando escribe la carta a Timoteo, ¿cuál es la sorpresa? Que ya estaba la carta a los Gálatas. Estaba corrigiendo, instruyendo. Ahí Pablo ya estaba corrigiendo. Es decir, ya había unas cartas de corrección. Creo que ya estaba la carta a los Corintios para corregir a los Corintios. Es decir,
Necesariamente no está hablando del antiguo, de la ley de Moisés, pues para que usted me entienda. Necesariamente no está hablando de la ley de Moisés, porque ya había otras cartas de corrección por parte del apóstol Pablo. ¿Okay? Y para instruir en justicia es lo mismo que le estoy diciendo, instruyendo realmente que somos justos. Eso es instruir en justicia, entender la justicia de Dios en Cristo Jesús. Literalmente la palabra justicia es muy complicado que le entiendan los hermanos en Cristo, muy complicado, porque no hacen una división de lo que dijo el apóstol Pablo, espíritu, alma y cuerpo. Somos seres humanos que estamos comprendidos en tres partes, y hay algo que fue diseñado perfecto y que era el viejo hombre con naturaleza de pecado, y es el hombre espiritual, ¿me entiende? Las otras dos partes, el alma y el cuerpo, literalmente el cuerpo se va a deshacer en esta tierra, y si viene Cristo antes de que este cuerpo se vaya 3 metros bajo tierra, pues ¿qué cree? Va a ser transformado en un cuerpo inmortal, así de sencillo. Pero este cuerpo no hereda el reino, carne y sangre no puede heredar el reino, ¿ok? Sin embargo, el alma, pues los sentimientos, la voluntad, el carácter, los pensamientos, la mente natural, por obviedad, es algo por lo cual, si no entendemos algo de lo que está escrito en el nuevo pacto para nosotros, de lo que Cristo hizo y su obra perfecta y terminada en la cruz, literalmente no vamos a trascender más en esta tierra, no vamos a permanecer mucho tiempo, no vamos a ser de utilidad para el reino, van a morir antes de tiempo, van a estar a lo mejor con circunstancias muy difíciles, complicadas y adversas, etcétera, y etcétera, ¿ok? Entonces, dice el versículo 17, segunda carta a Timoteo 3:17, ¿cuál es la idea de que la escritura sea útil para enseñar, redarguir, instruir y corregir? ¿Cuál es la finalidad de la escritura, de la utilidad de la escritura? Esa es la finalidad, mire, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero si ya somos perfectos, que no, en el Espíritu dice que ya somos perfectos, dice la Biblia, el nuevo pacto. Dijo Pablo que somos perfectos. Espíritus de los justos hechos perfectos. Primera carta de los Corintios, creo que es dice Hebreos 12:24. Si mal no recuerdo, ¿no? Hebreos 12:24. Somos espíritus hechos perfectos, justos. Sin embargo, aquí dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, o somos perfectos o no somos perfectos. Bueno, si somos perfectos como espíritus, renacidos con la simiente divina, con la naturaleza divina, unidos a Cristo, recreados, una nueva creación, somos perfectos, sí, pero hay algo que requiere perfección. Y pueden ser las dos terceras partes de nuestro ser. Es decir, lo que necesita irse perfeccionando es el alma, los pensamientos, la voluntad, el carácter, los sentimientos, la mente. Necesita irse en un proceso de renovación y transformación. Es decir, necesita irse perfeccionando, ¿me entiende? Por eso la escritura es útil. Y cada vez que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia, la finalidad de Dios es que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, ¿perfecto qué? Regularmente en el alma. Y luego dice, una vez que es perfecto o se va perfeccionando, que sea una persona enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, las buenas obras de las cuales habló el apóstol Pablo en Efesios 2:10 y que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, o del principio de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas como hijos de Dios, una de ellas es las buenas obras de preparación como ministros competentes. Una buena obra es, por decirlo así, algo donde usted viene y se congrega y viene a escuchar la palabra de gracia que le va a edificar. ¿Ok? Esa es el congregarnos, en otras palabras, debe ser la misma idea de poder instruirnos, de ser enseñados, de ser redarguidos, de ser entrenados literalmente, porque estamos en un entrenamiento. Esto va más allá.
Por eso cuando alguien no se congrega, mi hermano, literalmente no se está entrenando. Y si alguien no se entrena, ¿qué cree que va a pasar? Si lo ponemos en el ámbito natural, ¿qué pasa cuando un boxeador no se entrena muy bien y el otro viene bien preparado? ¿Qué va a pasar? Va a ser muy eficiente, va a dar muchos golpes, va a ser contundente y derribar al otro, ¿no? Va a fracasar. Va a terminar todo moreteado, golpeado y en el suelo. Ahora, no estoy diciendo que estamos peleando con Satanás ni nada de eso, porque Satanás ya fue destruido e inhabilitado, fue inhabilitado respecto a la iglesia. ¿Okay? Eso dice Hebreos 2:14, que Cristo vino a destruir al que tenía, Cristo vino y se manifestó en carne para que con su muerte destruyera al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaban de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, destruir no significa eliminar o desaparecer. En ese contexto significa inhabilitar, dejarlo sin poder, quitándole todo poder a Satanás. Entonces, literalmente, la persona que no se entrena en la palabra de justicia y la palabra de gracia, pues no renueva la mente y Cristo no es formado en él. Y mucho menos Cristo no puede expresarse a través de ese creyente. Y si Cristo no se expresa, vamos a errar al blanco. Que eso es el concepto de pecado en el Nuevo Testamento, hamartano creo que es. Significa errar al blanco, es decir, errar el camino por el cual nos conduce Cristo que nos habita. Estamos errando literalmente el camino que debemos. Las decisiones muchas veces tomamos decisiones y las tomamos fuera de Cristo y fuera de la guianza del Espíritu Santo, precisamente porque no permitimos que Cristo sea expresado. Cuando Cristo se expresa a través de nosotros, no vamos a errar, mi hermano, vamos a estar atinándole a todas. A todas le vamos a atinar, no vamos a fracasar. Por eso que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? ¿Para qué debemos entonces de ser instruidos? ¿Para qué debemos de ser enseñados? ¿Para qué nos debe redarguir la palabra? ¿Para qué nos debe corregir la palabra? Para presentarnos y ser perfectos en el alma y en el cuerpo. ¿Para poder qué? Para estar preparado para toda buena obra. Qué maravilloso sería que donde quiera que andemos, salgamos a las calles, prediquemos el evangelio y se vea lo mismo que se vio en la iglesia primitiva cuando salía Pablo y andaba en Hechos 16 y una mujer estaba totalmente endemoniada con el espíritu de adivinación y Pablo va y libera a esa mujer de la esclavitud de Satanás. Qué maravilloso es como en Hechos 14 estaba un hombre paralítico y Pablo va y lo levanta y se ve un milagro creativo y le predica el evangelio. Qué maravilloso todo eso, ¿me entiende? Cristo se está expresando en ese momento también a través del apóstol Pablo, pero Cristo también se puede expresar a través de nosotros, porque las obras que yo hago ustedes las harán y aún mayores. Juan 14:12, nuevamente lo insisto. O sea, así fuimos salvos y justificados, fuimos creados en Cristo Jesús, y una vez que fuimos creados en Cristo Jesús fue para producir frutos, para producir buenas acciones, para producir buenas obras. ¿Se ha dado cuenta? Por eso cuando analizamos la carta de Santiago, la analizamos en ese sentido, que Santiago capítulo 2 dice que no somos justificados solamente por la fe, sino necesitamos añadirle obras a la fe. Y eso es una mentira. Bueno, es una verdad a medias, porque fue una verdad para el tiempo, para los judíos, para los judíos cristianos del primer siglo, pero no es cierto que vamos a ser justificados por buenas obras, sino nada más vamos a ser justificados por fe. Pero una vez que somos justificados por la fe, entonces salen por naturaleza frutos o acciones de buenas obras. Entonces, una de las buenas obras preparadas para que anduviésemos en ellas,
es instruirnos, prepararnos como ministros competentes para expresar a Cristo aquí en la tierra. Tito capítulo 2, versículo 7, por favor. ¿Se ha dado cuenta que cuando analizamos la carta de Santiago dijimos que la fe no debe llevar obras correspondientes a la fe? No, mucho menos para ser justificado. No debe llevar obras correspondientes a la fe. La fe es creer y hablar lo que ya tenemos y se consumó en la cruz del Calvario y se nos dio por gracia. Eso es fe. Es visionarnos en la herencia como ya nuestra para que se manifieste y podamos participar en el propósito eterno del Padre. Todo esto, realmente la participación de nuestra fe es para que literalmente se manifieste lo que se nos dio por gracia, pero siempre va a haber un propósito, una finalidad, que es para que Cristo sea expresado a través de nosotros y Cristo sea conocido y Cristo sea el todo en todos. Ese es el propósito eterno del Padre. O sea, literalmente, si Cristo se llevó nuestras enfermedades en la cruz y ahora Él ya lo proveyó por gracia la sanidad de nuestros cuerpos, ahora nosotros creemos que por fe ya la tenemos, la sanidad, porque Cristo habita en nosotros, el sanador, y empezamos a hablar esa palabra. Creemos que somos sanos en el nombre de Jesús, porque por tus heridas hemos sido sanados, Señor. Ya eso ya se cumplió, ya culminó la obra, ya la enfermedad es algo que se castigó en la cruz. Entonces comenzamos a creer y hablar, a visionarnos sanos. Y eso, una vez que recibimos y que estamos creyendo por la sanidad y se manifiesta la sanidad, ¿qué cree? Pues es para expresar a Cristo, y sea predicar el evangelio, sea participar como pastor y maestro para instruir a otros y para la formación de Cristo, o sea para contribuir en cualquier otra área en el servicio a Dios, sea interno en una congregación o sea externo. ¿Entendemos? Por eso, por fe, recibimos lo que se nos dio por gracia. Porque expresar a Cristo en una situación de un dolor de muela no es fácil, ¿verdad que no? Imagínense, quiero que Cristo se exprese a través de mí porque voy a predicar el evangelio, voy a ministrar a los enfermos, pero llevo un dolor de muela que no me deja ni predicar. Como que Cristo no se está expresando en su plenitud. Él desea expresarse en su plenitud. Por eso Él proveyó la sanidad para mí, para mi cuerpo, en la cruz del Calvario, haciéndose enfermedad, llevando mis enfermedades y mis dolores, para que ahora yo sea sano y yo pueda expresarle de una manera natural, de una manera en que tengo la capacidad, gracias a su gracia maravillosa, de que soy sano por sus heridas. ¿O cómo cree que pueda predicar mejor el evangelio? ¿Con un dolor de panza y una diarrea? ¿O totalmente sano? Imagínense, estoy pensando irme al baño. Imagínense, con diarrea estoy pensando irme al baño en lugar de estar predicando el evangelio. Me voy a concentrar en enseñar y expresar a Cristo cuando sé que tengo que ir al baño ya. Entonces es por obviedad que necesitamos estar sanos, y la manera es que ya se proveyó en la cruz por gracia la sanidad de nuestros cuerpos. Ya Él llevó mis enfermedades, y ahora yo creo que la sanidad ya está dentro de mí porque Cristo habita dentro de mí, y ahora creo que recibo en mi alma, recibo lo que ya tengo en el espíritu. Soy sano por tus heridas, y creo que viviré y soy saciado de larga vida para poder expresar a Cristo aquí en la tierra, a esta humanidad que está en tinieblas. ¿Entendemos? Es bueno todo esto, es bueno estar entendiendo estos principios espirituales. Muy bueno. Ok, entonces las obras que hacemos nosotros son consecuencia de que ya somos justos, ¿ok? No para ser justos, sino porque ya somos justos. Claro que tenemos que hacer esas buenas obras, pero es Cristo a través de mí expresándose en la tierra, esas buenas obras. Tito capítulo 2, por favor, versículo 7. Vamos a leer desde versículo 6. Tito 2, versículo 6.
Dice Pablo a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de ¿qué? De buenas obras. O sea, las buenas obras que se salen por naturaleza en nosotros. Obviamente que Cristo produce el querer y el hacer esas buenas obras, claro, Él produce, pero ¿qué cree? Yo tengo que ser cooperativo con Él. Yo tengo que ser cooperativo con Él. ¿Estamos entendiendo eso de cooperativo? O sea, en otras palabras, Cristo me impulsa a congregarme viernes y domingo, pero mi alma no renovada me dice, no, está mejor el Netflix, La Reina del Sur. ¿Me entiende? Cristo me impulsa el querer como el hacer, de ir a predicar el evangelio cada fin de semana a cierto lugar, de salir por mi cuadra, de ir con el vecino a predicar el evangelio. Cristo produce esa buena, el querer como el hacer. Pero está mejor quedarme a dormir mi siestecita todos los días. ¿Entendemos? Está mejor irme al billar. ¿O está mejor el partido de la América contra las Chivas? ¿Están mejor los partidos de fútbol que la palabra? Para muchas personas. Entonces, si está mejor el Netflix, La Reina del Sur y todo ese montón de películas, o inclusive series, entonces literalmente no me estoy preparando para realizar las buenas obras y que Cristo se exprese a través de mí. Entonces dice, presentándote tú, dice Tito 2:7, presentándote tú en todo tiempo como ejemplo de buenas obras. Y luego aquí vienen las obras, mire, en la enseñanza. Esa es una buena obra, en la enseñanza, es decir, que participes enseñando a otros y que participes en ser enseñado. ¿Se ha dado cuenta? Por eso dice Pablo de Timoteo, exhorta a los jóvenes que sean prudentes. Un joven prudente es aquel que está metido, inclusive me ha tocado ver jovencitos, bueno, ahora en la palabra de gracia me ha tocado ver jóvenes ya dando clases en seminarios bíblicos. Creo que del apóstol Ugarte, creo que una hija de él ya está dando clases, algo así como en un seminario, algo así. Es maravilloso que desde jóvenes se estén instruyendo. La otra vez la maestra Maritza me mandó también un video de su hija impartiendo una enseñanza por Facebook y se están instruyendo, no sé qué edad tenga, pero no creo que pase de 20 años, yo creo, no sé. Y ya está en un diplomado, por cierto, va a empezar el diplomado en enero con el maestro Morfín, si lo quieren tomar, pues por hecho, dar publicidad a cada uno de ustedes y a dar publicidad a los que están por internet. En Ministerio Impacto de Gracia van a empezar el diplomado, creo que en enero. Se puede usted suscribir para que participe de las clases. Yo, aunque no me suscriba, siempre estoy metido en las clases, Soy un alumno de ese diplomado o de ese seminario que dan ellos. Siempre he sido un alumno. ¿Ok? Y hay unos jovencitos ya metidos en el diplomado. Entonces es de admirar que los jóvenes ya están metidos en la palabra de Dios, están metidos en el evangelio. Ok, pues continuamos. Entonces es exhortar a los jóvenes a que sean prudentes, presentándole tú en todo como ejemplo en buenas obras. Y luego dice buenas obras, y luego dice en la enseñanza. También dice mostrando integridad. Mostrando integridad. ¿Sabe que la integridad? Dice, por eso dice, presentándote tú como ejemplo. Nosotros que somos creyentes en Jesús, siempre debemos de ser buenos ejemplos. O sea, al expresar a Cristo, que Cristo se expresa a través de nosotros, produce esas obras
o esas buenas obras que son un ejemplo para las personas que no tienen a Cristo, literalmente puedan ver que somos tierra deseable, mi hermano, y vean a Cristo en nosotros. Qué mala experiencia sería cuando dicen por ahí, el hermano que conozco, ¿y quién es ese? Pues es el hermano. ¿Cuál hermano? Aquel bien mentiroso y tranza. O sea, imagínense. Entonces, la idea principalmente dice, por eso le dice a Timoteo, a Tito, le dice, preséntate tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza. ¿Qué más dice? Mostrando integridad. Integridad significa una persona que a lo mejor no será perfecto en todo, pero siempre está en una transformación y en una formación de Cristo en su alma, en una renovación del entendimiento. Se está metiendo en la palabra para que usted me quiera, para que usted me entienda, porque quiere cambiar. El problema es venirnos a congregar y venirnos a congregar porque no tenemos nada que hacer, o venirnos a congregar nada más por congregarnos y quedar bien con alguien, o venirnos a congregar porque ya es una costumbre, como lo hacía todo católico los domingos, ¿recuerda? Si no era una costumbre ir a misa, ya al final yo veía la misa mejor por televisión. Sí sabía que la pasaban por televisión en el canal, ¿cómo se llama el canal? USL no sé qué, EWTNR, algo así se llama el canal ese. Entonces, venir los domingos como venir a misa no tiene ni un efecto en la formación de Cristo, porque venimos a cumplir aquí, ya sea con el pastor, ya sea con mi papá porque no me va a dar mi domingo, etcétera, etcétera, etcétera. Qué mala onda que vengamos por cumplir y no vengamos porque queremos conocer más acerca de Jesucristo, el que nos habita, el que murió en la cruz del Calvario. Y si somos de las personas de domingo que venimos a quedar bien, entonces ¿cómo podremos mostrar esa integridad y esa, inclusive dice Pablo a Tito, esa seriedad? ¿Cómo podremos mostrar una seriedad en el evangelio? O si usted le predica a alguien, póngase a pensar, le predica a alguien, oye, mira que Cristo murió por ti en la cruz, que conócelo para que literalmente seas salvo, para que nazcas de nuevo, etcétera. Y de repente usted invita a una persona, ya alguien pues de aquí o de cualquier lado, cualquier congregación, y resulta que el que invitó comienza a venir viernes y domingo, pero el que lo invitó ya no comienza a venir más que un día. Entonces dices, bueno, ¿qué ejemplo de integridad y seriedad hay en eso? Pero si me predicó a Cristo, va a decir la persona esta, y ni siquiera se congrega. Póngase a pensar, o sea, ¿hay seriedad en eso? ¿Cuál seriedad va a decir? Es igual que cualquier religión, los puros domingos a cumplir con Dios. Qué mala onda, ¿no? Así no se va a formar Cristo en nosotros, así no se va a expresar Cristo a través de nosotros, y así no vamos a ver su maravillosa gloria de la que está en nosotros expresada para esta humanidad que está en tinieblas. Jamás lo vamos a ver. Jamás lo vamos a ver. ¿Entendemos? Y luego le dicen en Tito 2:8, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Se ha dado cuenta? Por eso, cuando dice exhorta a los jóvenes, y tú preséntate como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, en la integridad, en la seriedad. A ver, Tito, preséntate tú como ejemplo. ¿Y cuál es la idea de presentarse como ejemplo? Para que sea irreprochable o irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Porque mucha persona del mundo que no conoce a Cristo y que sabe que somos cristianos, la verdad es que nosotros estamos en Cristo, no somos cristianos, pero por el común decir, pues. Y luego dice, con que son cristianos. ¿Y qué hace el adversario? Al revés, el adversario los avergüenza.
Es decir, las malas obras o malas acciones que hagamos en la tierra va a ser principalmente que avergoncemos el evangelio y que la gente nos avergüence a nosotros y diga, para ser como ese cristiano, ¿para qué me invita a su religión entonces? ¿Se ha dado cuenta? Por eso es importantísimo la importancia de que las obras salgan por naturaleza cuando nosotros nos estamos sometiendo continuamente a escuchar la palabra de gracia. Porque es Cristo produciendo en nosotros. ¿Pero qué cree? Yo coopero con Él, sometiéndome y escuchando, y continuamente está renovando el entendimiento para que Cristo sea formado y expresado a través de mí. De otra manera, ¿qué cree? Por eso dice palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. O sea, en cierta manera, Satanás ya no tiene ni un poder para con nosotros. El problema es que cuando nosotros no hacemos o no realizamos las obras de justicia por naturaleza y no cooperamos con Cristo y hacemos, en lugar de obras de justicia, hacemos obras de la carne, ¿qué cree que va a pasar Satanás? Aquí dice, y no tenga nada malo que decir. Es decir, el diablo, Satanás, puede usar a personas para que hablen mal del evangelio de Jesucristo, porque van a ver las malas obras de los, en este caso está hablando de jóvenes, pues, de cualquier persona. Las malas obras, ¿qué cree que van a reflejar? Claro que Satanás va a usar la boca de ellos, claro, porque el mundo está bajo el poder de maligno, no la iglesia. Se avergüenza el evangelio, se le avergüenza a Cristo, se le avergüenza a la persona, y a la vez son piedra de tropiezo para que gente venga a conocer a Cristo. Así de sencillo. Por eso le digo que las buenas obras son, es más, son de vida o muerte, son necesarias, son indispensables para el creyente, para que el creyente muestre lo que hay en el interno de él, es decir, Cristo se exprese a través de él. Cristo siempre está tratando de producir en nosotros el querer como el hacer buenas obras, el querer como el hacer la expresión de él continuamente aquí en la tierra, pero nosotros cooperamos. ¿Estamos de acuerdo? Sometiéndonos, escuchando continuamente esa palabra de gracia que nos liberta, que nos hace libres, pero por agradecimiento después se producen los frutos, es decir, buenas obras por naturaleza. Pero yo coopero, todos cooperamos, ¿ok? No sé si me estoy dando a entender, todos cooperamos, nosotros decidimos, pues, para que usted me entienda. Ok, continuamos pues. Entonces, sí fuimos creados en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, pero no por las buenas obras, sino como ya somos justos, perfectos, justificados, santos, apartados para Él, posicionados en los lugares celestiales, completos en Él, perfectos. Entonces pasamos luego por el proceso, como ya somos santos, ahora pasamos por un proceso de santificación, que es la transformación del alma y la formación de Cristo, ¿ok? Cada vez que Cristo se expresa a través de mí, o cada vez que me someto a la palabra de gracia, del nuevo pacto, del entendimiento de quién soy en Cristo, de lo que Cristo hizo por mí, todo eso va a poder expresar por naturaleza como un fruto a Cristo. ¿Entendemos? Presentándote en todo tiempo como un ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Si lo leemos, Tito capítulo 2, porque sí el diablo puede hablar de usted, pero no puede dañarle, ¿sí me entiende? O sea, no puede dañarle físicamente hablando, no puede dañar su vida espiritual, pero sí puede desacreditarlo. Sí puede desacreditar. Las malas obras que hagamos pueden desacreditarnos, ¿sí sabía? Y cuando nosotros realizamos malas obras en lugar de buenas obras, ¿qué es lo que sucede? O sea, la gente empieza a hablar de nosotros y empieza a desacreditarnos. ¿Y qué cree? Otras personas cuando les hablen, mira, el ministerio del pastor Sergio Soto
enseñan una palabra poderosa porque es el Evangelio. Vas a conocer a Cristo, vas a conocer su gracia, su favor inmerecido. Y cuando conoces todo esto hay manifestación del Espíritu Santo. Estás enfermo, vas a sanar. ¿Me entiende? Pero de repente alguien dijo: no, es que el pastor Sergio es muy mentiroso, anda engañando. Y es mentirosillo el pastor. Dice unas cosas y luego actúa de manera diferente. Ahí está la boca, ¿no? Pues, sí, actúa de manera diferente. Entonces, la palabra que habló bien de ti, porque enseñabas bien, porque enseñabas su palabra, el Evangelio, se veían milagros del poder del Espíritu Santo, etcétera, va a ser opacada por la otra voz del mal testimonio del pastor Sergio Soto. Y la gente dice: no, pues, ¿cómo? Me invitas a un lugar donde es un pastor mentirosón, echador, que dice una cosa y hace otra. ¿Ok? Que anda engañando a la gente, que le pidió prestado a un hermano y no le pagó. Dios mío, el pastor. ¿Entendemos? Siempre debemos de expresar a Cristo a través de buenas obras. Créelo que yo cuando debo dinero no me deja el Espíritu Santo a veces ni dormir. Ni dormir me deja. Y nunca se me olvida que yo debo, como muchos que le deben a la Coppel y dicen: ya estoy en Cristo, ya Cristo me perdonó la deuda de la Coppel. Como me dijeron unas personas una vez, ¿no? Me dijo una persona una vez: es que saqué prestado ahí en la Coppel, y pues dice que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, y pues ya todo lo viejo pasó, somos todos hecho nuevo, pues ya mi deuda quedó en el pasado, y pues ya no le debo a la Coppel. No, eso es tergiversar la palabra. Siempre que usted tenga una deuda, siempre procure, cuando tenga la oportunidad, pagarla. A mí nunca se me olvidan las deudas. Nunca se me olvida una deuda. Nadie podrá decir: el pastor Sergio me quedó a deber. Tarde o temprano, yo siempre voy a pagar toda deuda que pueda tener. Y eso que crees, buen testimonio también, ¿no? Es buen testimonio. Buen testimonio todo eso. Para que gente diga: no, pues el pastor. Por eso yo siempre, ahora que hemos estado conociendo toda esta circunstancia, siempre yo dije: yo me hago responsable. Si yo no les dije yo, usted no va a perder, siempre va a ganar. Si yo no les dije, entonces yo tomo una responsabilidad. Y eso es bueno, es decir, siempre el hacer buenas obras va mucho más allá de hacer buenas obras para quedar bien con Dios, o voy a hacer buenas obras para que Dios me recompense, o voy a hacer buenas obras para que Dios me vea y se alegre de mí. Oh, qué bueno eres haciendo buenas obras. No, no es para eso las buenas obras. Las buenas obras salen por naturaleza como un fruto, y siempre es para que la gente nos vea como la luz del mundo. Ya lo somos, la luz del mundo, pero la gente no podrá ver la luz del mundo cuando nosotros no expresamos a Cristo, y no se puede ver en buenas obras. Ok, a pesar de que nosotros enseñamos gracia, pero nunca enseñamos, ¿cómo le puedo decir? Enseñamos gracia plena y total, extrema inclusive le podemos llamar, ¿no? Pero no podemos dejar de pasar estos detalles de integridad en los hijos. En primer lugar, porque la palabra de gracia te liberta, pero te liberta con la finalidad de que seamos agradecidos, porque entendemos lo que Él pagó por nosotros, y no dependió de mis buenas obras para yo obtener el favor, para ser justificado, para ser santo, para ser perfecto, para darme su vida y proveerme la vida eterna. Todo eso, y yo lo agradezco a Cristo, ¿me entiendes? Yo se lo agradezco.
Y por agradecimiento cada día me estoy sometiendo a la palabra de gracia para que Cristo sea formado en mi alma y poder expresar a Cristo. Siempre estoy metido en la palabra de gracia. Entonces mi idea es que si fallo algo, pues digo, más palabra necesito. En lugar de andar, ay, la regué, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y al rato lo volví a hacer, a la semana. Mejor la regué, ¿sabes qué? Necesito más palabra. Necesito que esta mente sea renovada. Necesito que esa alma sea transformada. Necesito que Cristo sea cada día más formado en mí. ¿Ok? Digo, no somos perfectos. No enseñamos como, ay, el pastor es perfecto. No, la regamos. Algunas veces la regamos. Pero ¿qué cree? Nuestro anhelo es no regarla. Y cada día se vaya perfeccionando el alma, formando Cristo y expresando a Cristo aquí en la tierra. Que hay un deseo en nosotros de un cambio. Eso es lo más maravilloso, hermano. ¿Entendemos? Entonces, ¿son buenas las buenas obras? Claro, por supuesto que son buenísimas. Pero nunca, esto que le estoy hablando, nunca sea para condenarse. Ay, me he portado mal, me he portado mal. No es para condenación. Es para que reflexionemos y digamos, me hace falta escuchar más palabra. Por eso dice, Pablo le dijo a Timoteo, ¿cómo le dice? Capacítate, entrénate, algo así, para la piedad. Nosotros estamos en un entrenamiento continuo para la piedad, para el evangelio, para la formación de Cristo. Continuamente estamos en entrenamiento, ¿sabía? Nunca va a parar el entrenamiento. Y entre más entrenamiento, ¿qué va a pasar? En el ámbito natural, el deportista está más preparado. Por eso nuestra hermana Ana Gabriela Guevara ganó muchas medallas. ¿Y por qué otros no las han ganado? Porque no se prepararon como Ana Gabriela, no tuvieron continuidad. Aquí en el evangelio se trata de continuidad. Ser persistentes en entender, en escuchar acerca de este maravilloso evangelio. Entonces le dice Pablo a Timoteo, preséntate tú como ejemplo. A ver, Timoteo, primero le dice a Tito 2:6, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Y luego, imagínense Timoteo, se paró el cuello, wow, yo soy el mero líder de los jóvenes, voy a empezar a tirarles leña y tirarles piedras. Imagínense como muchos predicadores que del púlpito les predican a otros y les echan leña. Filigonio, te has portado mal. Filigonio, te vieron allá fumando. Filigonio, te vieron con una cerveza. Filigonio, estás mal. Pancracio. Y Pablo dice, sí, exhorta a los demás, pero primero preséntate tú como ejemplo. Ahí viene el reto de todo pastor, ministro del evangelio. Ahí viene el reto más grande, es que nos presentemos como ejemplo. No que seamos muñecos. ¿Cómo se llama el muñeco? No que seamos como Titino. ¿Sí conoció a Titino? ¿Nadie conoció a Titino? Aquel muñeco que lo manejaban, ventríloco, ¿cómo se llama esa cosa? Un títere. Titino era un títere. ¿Sí lo recuerda o no recuerda a Titino? Pónganlo por favor. Ah, hermana Esperanza. Pónganlo por favor ahí a Titino para que lo vean en la pantalla. De otra manera seríamos como Titino abriendo la boca nada más, pórtense bien, hermanos, no fallen. Y luego peor cuando muchos ministros dicen, es que yo soy perfecto, hermano. Soy irreprensible, irreprochable. Me he guardado santo hasta el día de hoy. Sí, seguramente mentirosón. Y como se creen tan santos los legalistas, pues le echan leña a todo el mundo. Están mal, todos están mal, menos yo. Aquí fíjese,
Exhorta a los demás, sí, exhórtalos a que cambien a través de la palabra de gracia, a través del conocimiento de Cristo. Exhórtales que hagan buenas obras para que sean irreprensibles, irreprochables, para que sean íntegros. Exhórtalos. ¿Pero qué crees? Empieza por ti primero. Dice, ¿qué no le dice así? Preséntate tú en todo como ejemplo. Antes de reprender a otros, tú sé el ejemplo, le está diciendo. Qué impresionante estas palabras. Y con esto derribamos todo argumento de todo líder, ministro, que se creen perfectos y exhortan y tiran piedras a los demás de pecadores, que todos se han portado mal, todos son malos, menos yo. Mentiroso. ¿Entendemos? Si vas a exhortar a otros a que cambien y hagan buenas obras, mira, ahí tenemos a Titino, ahí lo vimos. Si el que no conocía a Titino, ahí está. Entonces, nuestros amigos de internet opinen por favor ahí, si conocen a Titino. Ok, entonces, sí, debes de exhortar a otros, sí, pero preséntate tú como ejemplo. ¿Qué mayor exhortación cuando tú te presentas como ejemplo? Sí, preséntate como ejemplo. Tito, preséntate como ejemplo de buenas obras. Entonces, ¿las obras son buenas para expresar a Cristo? Sí, porque es la expresión de Cristo aquí en la tierra. Hebreos 6:10. ¿De qué obras de preparación estas son obras de preparación como ministros, ¿no? Esas obras las predestinó Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estas son las obras por las cuales fuimos creados en Cristo Jesús. Es decir, obras para preparación como ministros competentes y expresar e impartir a Cristo. Hebreos capítulo 6, por favor. Versículo 10. ¿Ya? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. ¿Se ha dado cuenta? Que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma actitud, solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos por la fe y la paciencia irán, etcétera. Ya entendemos que nosotros ya no tenemos promesa, tenemos una herencia, ¿ok? Entonces, Dios no va a ser injusto para olvidar vuestra obra de amor y trabajo, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. ¿Y qué crees? Es buena obra, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hubo varios que apoyaron el ministerio. Bueno, Bernabé fue uno de los que anduvo con el apóstol Pablo. Sirvió al apóstol Pablo. Timoteo también sirvió al apóstol Pablo. Entonces, esas eran obras que hacían, y esas obras eran por amor al nombre de Cristo Jesús y sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Eran un apoyo para un ministerio, para que usted me entienda. Si alguien no tiene la capacidad de predicar el evangelio y otros a lo mejor no tenemos la capacidad de predicar el evangelio, bueno, entonces aportemos con nuestros bienes para impulsar a esa persona que predique el evangelio, ¿no cree? Hay muchos preparándose en el ministerio Impacto de Gracia. Muchos de ellos van a salir como predicadores, a lo mejor otros no sé. Pero los que van a salir como predicadores, ¿por qué no impulsarlos también? Apoyarles también nosotros en esa área como creyentes de la iglesia Fe por Guadalajara. ¿Por qué no impulsarles y apoyarles también a todos ellos? Es decir, muchos a lo mejor no tienen la capacidad de predicar el evangelio en multitudes, o tener un ministerio de pastorado, de evangelista, etcétera. Pero otros podemos impulsar, apoyar, a lo mejor en el área financiera, a esos ministros que van a salir en esa área, ¿no creen? Eso es servir a los santos y sirviéndoles aún.
Y ya quiero terminar con esto. Esas son las buenas obras de preparación como ministros competentes y aún sirviendo a los que son ministros competentes, ¿ok? Hay otras buenas obras que fuimos creados en Cristo Jesús para esas buenas obras también, pero son las obras para hacer testimonio a no creyentes cuando Cristo es expresado a través de nosotros. Buenas obras para hacer testimonio a no creyentes. En la primera Pedro capítulo 2, por favor. 1 Pedro 2:11, ya con eso voy a cerrar. Estoy hablando de las buenas obras como una expresión de Cristo aquí en la tierra, ¿ok? No buenas obras para alcanzar la salvación, para no perder la salvación, buenas obras para que Dios me bendiga, buenas obras para que Dios me vea agradable a Él. Esas buenas obras no existen, no son buenas. En otras palabras, las buenas obras son aquellas donde expresamos a Cristo, pero como un resultado, un fruto y una consecuencia de realizar actos, porque ya entendemos que somos justos, hemos sido justificados por su gracia. 1 Pedro 2:11, por favor. Ya vamos a terminar con, nada más la voy a leer así de manera general, del 2:11 y algunos textos entrelazados, no todos juntos. Vamos a leer el 11, el 12, el 15, 16, 21, 22 y 23, por favor. 1 Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Entre quién? Entre los gentiles, ¿estamos de acuerdo? Gentiles pueden ser las personas, uno, que no son israelitas, pero también la palabra gentil en muchos aspectos, en ciertos pasajes, se utilizó como persona pagana. La palabra gentil se utilizó también como persona pagana, pues. No sé si es el caso aquí, pero en ese entendimiento vamos a leer. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, las personas paganas, es decir, los que no tienen a Cristo, ¿no? En ese contexto lo vamos a leer. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es decir, personas sin Cristo pueden hablar mal de nosotros en ese sentido, pero nuestras buenas obras les van a callar la boca. ¿Captamos? 1 Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, los que no tienen a Cristo, los ignorantes del evangelio, aquellas personas que critican el evangelio de Jesucristo. Bueno, ¿qué dice? 1 Pedro 2:15, que nosotros hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, en otras palabras, con vuestras buenas obras nosotros vamos a hacer callar la boca de personas que ignoran el evangelio y que hablan mal de nosotros. Nuestras buenas acciones. 2:16, como libres, dice, el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo callar hagan, que haciendo el bien, cada vez que usted haga el bien, es decir, buenas obras, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es decir, la libertad que tenemos en Cristo no es para decir, la gracia dice que no importa que haga lo malo, entonces no importa que haga lo malo, yo sigo siendo justo, perfecto y santo delante de Dios. Y es cierto. El problema es la actitud de mi corazón, cómo voy a tomar esa palabra de gracia, que dice que independientemente si peco y me porto mal, Dios me ve como justo, perfecto y santo, porque me ve en esa maravillosa sangre que se pagó del Cordero, me ve en Cristo, porque mi vida está escondida en Cristo, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo voy a tomar yo esa palabra? Como hijo de Dios, ¿cómo la tomo?
pues como Dios me ve justo, perfecto y santo, pues voy a hacer cosas malas, voy a engañar, voy a empezar a robar y a mentir y a ver cómo a alguien le saco dinero, que acabo Dios me ve perfecto, justo y santo. ¿Usted cree que es buena actitud? La gracia nunca se toma así, excepto a alguien. Por eso muchos dicen, es que ¿para qué promueves la gracia? Mejor dile a la gente que está bajo la ley, háblales duro, que si van a pecar, Dios los va a castigar, les va a mandar un rayo, y que su pecado les va a traer consecuencias. Háblales duro con la ley, para que cambien. Olvídese, no van a cambiar, es la misma. El que peca, el que desea pecar en su corazón, va a pecar con ley o con gracia. Porque el problema es el corazón del hombre, no es la gracia, no es el evangelio de la gracia. El problema es el corazón del hombre. Ahora, si hago lo malo, estoy haciendo lo malo y yo sé que Dios me ve justo, perfecto y santo, porque me ve en Cristo Jesús por su obra perfecta, me declaró justo, me justificó de todo castigo, de toda penalidad, de toda condena. Entonces yo digo, gracias Señor, estoy agradecido contigo. Deseo que mi mente y mi alma cambien. Es un deseo continuo, Señor. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo, y vienen los pensamientos malos, y por eso cada día oigo tu palabra, Señor. Quiero cambiar, deseo cambiar. Que mi mente ya no piense eso, deseo cambiar y sigo yendo acerca de Jesucristo, de este glorioso evangelio, de su obra perfecta y terminada en la cruz. Sigo yendo del beneficio que Él pagó para mí en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué cree? Esa es la correcta actitud cuando oímos el evangelio de la gracia. No decir, bueno, como Dios ya lo pagó y tenemos libertad porque Él me libertó del pecado y me hizo libre para hacer lo que quiera, entonces voy a hacer lo que yo quiera. Esa actitud es incorrecta, mi hermano. Entonces no es el problema no es el evangelio de la gracia que enseñamos, el problema es la actitud del hombre, el corazón del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Quiero terminar, Dios mío, no me iba a meter ese texto, pero ya me metí. Primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, para servir a Dios. Es decir, fuimos libres de la naturaleza de pecado, pero para servir a Dios. Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, no sus pisadas de morir en la cruz, no, sus pisadas de buenas obras. Primera de Pedro 2:22, lo cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Se ha dado cuenta lo que dice? No se halló engaño en la boca de Jesús. 2:23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, al Padre. No pague mal por mal. Si alguien le hace mal, bendígalo. Declare bendición sobre su vida. Nunca pague mal por mal. Nunca desee lo malo para otro hijo de Dios, aunque le haya hecho lo malo. Personas me han hecho lo malo a mí, los he perdonado y los bendigo en Cristo Jesús. ¿Me entiende? Y los bendigo en Cristo Jesús. Y ese es el amor de Cristo que me constriñe y me lleva a amar aún aquel que me maldice o me ha maldecido. ¿Se ha dado cuenta? Todo esto, mi hermano, el tener una libertad, la libertad que nos dio Cristo Jesús, todo nos es lícito. Todo nos es lícito. Pero hay algo que no conviene, que no me conviene. Y ese es el testimonio que debemos de dar ante los demás para hacer luz. Y que ellos puedan ver esa luz en nosotros, a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Para que ellos vean que somos tierra deseable y digan, yo quiero ser como Él es ahora. Personas se han acercado al evangelio porque dicen, yo vi al Pancracio cómo andaba,
que era un tranza mentiroso, borracho y drogadicto, y ahora mira, veo el cambio en Pancracio, y la gente dice ahora él es tierra deseable, porque veo una persona de buenas obras. Ya no lo veo haciendo lo malo, ya no lo veo robando, ya no lo veo haciendo lo malo. Pero aún la expresión de Cristo va más allá de no hacer lo malo. La expresión de Cristo va mucho más allá. La expresión de Cristo literalmente habla de hacer las obras que hizo Cristo Jesús y aún mayores. Póngase, pidémosle gracias al Señor. Entendemos que las buenas obras solamente es la expresión de Cristo aquí en la tierra, para que personas vean a Cristo en nosotros y seamos esa tierra deseable y esa luz que pueda alumbrar a esas personas que andan en tinieblas. Por eso, he ahí la importancia de buenas obras, pero nunca las buenas obras vamos a ganar el favor, la bendición y la justicia, la justificación de lo que se pagó en la cruz del Calvario. Nunca lo vamos a lograr. Gracias te damos, Padre, en esta gloriosa y maravillosa noche. Bendecimos a cada persona que estuvo conectada en este tiempo y creemos en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra fue de edificación. Aún los que lo van a ver de manera diferida, Señor, creemos que es de edificación para ellos, para su vida, para su familia, para su diario vivir, Señor. Ahora, en este tiempo que nos has justificado y hemos entendido quiénes somos en ti, Señor, que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Por agradecimiento te servimos, por agradecimiento te expresamos, por agradecimiento y naturaleza surgen esas maravillosas y buenas obras como un fruto de que tú produces en nosotros el querer como el hacer. Nosotros nada más participamos, nosotros nada más cooperamos contigo, Señor, cada día escuchando esta palabra de gracia que nos libertó del pecado, de la esclavitud y nos liberó de toda condena. Y por agradecimiento, Señor, se producen buenas obras en nosotros. Por agradecimiento nos portamos bien, por agradecimiento ayudamos, por agradecimiento, Señor, te expresamos y te predicamos aquí en la tierra, y la gente verá que somos tierra deseable porque ven en nosotros algo diferente al mundo que está en tinieblas. Gracias te damos. Ayúdanos, Señor, a poder entender cada día tu palabra. Ayúdanos, Señor, cuando aún andamos desanimados o no nos queremos congregar o andamos indiferentes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, para meternos más en tu palabra, para ser unas personas intencionales, con la intención y la decisión de congregarnos y de cada día escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo esto, porque creemos que sin tu ayuda, Señor, vamos a fracasar en la tierra. Espíritu Santo, guíanos, Señor, guíanos en este tiempo, en todo tiempo, para no errar al blanco, Señor. Gracias te damos, Señor, en este tiempo. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor en Cristo Jesús. Estamos agradecidos por ese maravilloso evangelio que nos has dado, por esta maravillosa gracia que nos has proveído, por ese favor inmerecido, que aunque no lo merecíamos, Señor, tú moriste en la cruz del Calvario y nos proveíste tu vida, la vida eterna aquí en la tierra en Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Cristo glorioso. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, precioso Rey. Nos despedimos de cada uno de vosotros. El que nos vaya a ver de manera directa o diferida, reciba a Jesús en su corazón, para que Jesús entre a su vida y pueda pasar de las tinieblas a su luz, sea recreado, sea renacido aquí en la tierra. Sean sanos en el nombre de Cristo Jesús. Reciban y díganle a su alma que ya tiene la sanidad en su cuerpo. A las personas que están sin Cristo, reciban a Cristo en su corazón, en su vida. Y les recuerdo que ya son bendecidos en Cristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas a cada uno de vosotros, y nos vemos el próximo viernes 7:45 de la noche, el domingo a las 11 presencial, a las 11 y transmisiones a partir de las 12 del mediodía. Un fuerte abrazo para cada uno de vosotros en Cristo Jesús. Amén.